Hola a todos. Hoy vamos a analizar a fondo el mundo de Bitcoin, pero no desde el ruido y la especulación, sino desde sus fundamentos económicos. Vamos a usar datos con calma para entender de verdad de qué estamos hablando. Para ello vamos a seguir un orden muy lógico. Primero vamos a la base de todo, el principio de escasez en Bitcoin. Después lo compararemos con el oro, el activo de reserva por excelencia, veremos quién lo está adoptando y por qué a pesar de su volatilidad y analizaremos una estrategia para gestionarla. Y por último, lo pondremos todo en perspectiva viendo qué lugar ocupa en la economía mundial. Bien, pues empecemos por el principio. Para entender Bitcoin hay que entender una idea clave, una que es innegociable. Su escasez es absoluta y está programada matemáticamente. Y aquí la tenéis, la cifra que lo define todo, 21 millones. No es un número aproximado, es un límite final. El código de Bitcoin establece que nunca, jamás podrán existir más de 21 millones de unidades. ¿El objetivo? Crear un dinero digital inmune a la inflación provocada por la impresión descontrolada, algo que sí ocurre con las monedas tradicionales. A este concepto se le conoce como hard cap o límite duro, y lo que lo hace tan particular es que no depende de la voluntad de un gobierno o de un banco central. Su cumplimiento está garantizado por una red descentralizada de miles de ordenadores que siguen las mismas reglas, lo que hace que cambiar ese límite sea prácticamente imposible. Ahora, la pregunta es ¿cómo se controla el ritmo al que se crean nuevos bitcoins para no llegar a esos 21 millones demasiado rápido? Pues mediante un mecanismo automático llamado halving. Como se ve aquí, cada 4 años, más o menos, la cantidad de bitcoins nuevos que se generan se reduce exactamente a la mitad. Esto crea una disminución predecible y programada en la oferta, lo que se conoce como un shock de oferta, y es un evento que ha marcado sus ciclos de precio históricamente. Precisamente esta escasez programada nos lleva de cabeza a uno de los debates más importantes en el mundo financiero actual. ¿Podemos considerar a Bitcoin como una especie de oro digital? A ver, si los ponemos uno al lado del otro, vemos que tienen puntos a favor y en contra. El oro, por supuesto, tiene una historia de miles de años como reserva de valor, eso es innegable. Pero Bitcoin, al ser nativo digital, tiene ventajas enormes en otros campos, por ejemplo, su portabilidad. Mover grandes cantidades de oro es lento y caro. Con Bitcoin se pueden transferir millones de un lado a otro del planeta en minutos, y lo mismo pasa con la divisibilidad. Para que nos hagamos una idea de la escala de la que hablamos, vamos a ponerle cifras. Se estima que el valor de todo el oro del mundo supera los 18 billones de dólares. Es una cifra descomunal. Y si lo comparamos, Bitcoin en esa misma fecha tenía un valor total mucho más modesto, apenas un 7,6% del mercado del oro. Claro, esto se puede interpretar de dos maneras. Para los críticos demuestra que es un activo pequeño y de nicho. Para sus defensores, lo que sugiere es que tiene un potencial de crecimiento enorme si sigue capturando parte de ese valor. Al final todo se reduce a esta pregunta. ¿Esa escasez matemática que hemos visto, de verdad sirve para proteger el poder adquisitivo a lo largo del tiempo, que es la función principal de una reserva de valor? La tesis a favor es que precisamente por ser digital y tener una escasez garantizada por código, se adapta mucho mejor a la economía del siglo XXI que un metal físico. En el otro lado, el argumento en contra es muy claro y se centra en el concepto de valor intrínseco. El oro se usa en joyería, en industria, tiene un valor tangible más allá del monetario. La crítica a Bitcoin es que carece de ese anclaje y por lo tanto su precio se basa únicamente en la especulación, en la creencia de que alguien pagará más por él en el futuro. Y esa idea de la especulación se ve perfectamente reflejada en este gráfico. Lo que estamos viendo es una medida estadística de la volatilidad. Cuanto más alta es la barra, más bruscos son los movimientos de precio de un activo. Y como se puede ver, la de Bitcoin es significativamente más alta que la de la bolsa o la del oro. Los datos confirman que, hasta la fecha, ha sido un activo mucho más inestable. Bueno, y con esta volatilidad tan marcada, la pregunta lógica es, ¿quién está usando este activo? ¿Está creciendo su adopción o es solo un juego de especuladores? Pues los datos nos muestran algo muy curioso. La adopción no está siendo liderada por las economías más desarrolladas, sino por países emergentes, Turquía, Brasil, Argentina. ¿Por qué? La explicación suele estar en la inestabilidad de sus propias monedas y en la alta inflación que sufren. Sus ciudadanos buscan en las criptomonedas una alternativa para intentar proteger sus ahorros. Y si nos fijamos en la edad de los usuarios, el perfil también es bastante claro. La mayor concentración se da en el grupo de entre 25 y 34 años. Para darle un poco de contexto a este crecimiento, muchos analistas lo comparan con las primeras etapas de Internet. La idea es que las nuevas tecnologías suelen seguir un patrón de adopción en forma de curva S, un inicio lento, luego una fase de crecimiento exponencial y finalmente una maduración. Si esta analogía es correcta, estaríamos todavía en las fases iniciales de esa curva.
Muy bien. Sabemos que es volátil, pero que su adopción crece. Entonces, desde el punto de vista de la inversión, ¿cómo se puede gestionar ese riesgo de una forma racional? Bueno, pues vamos a ver una de las estrategias más extendidas. Se trata del Dollar Cost Averaging, o DCA. La filosofía es muy simple. En lugar de intentar adivinar cuál es el mejor momento para comprar, algo casi imposible, se invierte una cantidad fija de dinero de forma periódica. El foco se pone en el tiempo que se está en el mercado, no en acertar con el momento del mercado. Este ejemplo numérico lo ilustra a la perfección. Imaginemos una inversión de $50.000. Si se invierte todo de golpe a un precio de 50.000, se obtiene un Bitcoin. Simple. Pero si esos mismos 50.000 se dividen en 5 compras de 10.000, se compran diferentes momentos, aprovechando las caídas de precio. Al final del proceso, con el mismo dinero se habrían adquirido 1,4 Bitcoins, y el coste promedio por cada uno sería de 40.000, no de 50.000. Y para ir terminando, vamos a dar un paso atrás. Vamos a alejarnos para ver la foto completa y entender qué representa Bitcoin hoy en día en el inmenso océano de la riqueza mundial. Pues bien, en el contexto de los casi 470 billones de dólares que se estima que hay en el mundo, el valor total de Bitcoin es minúsculo, apenas un 0,3%. Esto es importante porque nos recuerda que a pesar de todo el ruido mediático, sigue siendo un activo de nicho. Y así volvemos a la pregunta fundamental. Después de analizar su escasez, su volatilidad, su adopción, ¿qué es Bitcoin? ¿Es un activo puramente especulativo en busca de crecimiento? ¿O es una reserva de valor emergente, una alternativa al oro? Pues quizás la respuesta no sea blanca o negra. A lo mejor no hay que elegir. El oro tiene una historia y una estabilidad que Bitcoin no tiene. Pero Bitcoin ofrece un potencial de crecimiento, una simetría, que el oro ya no puede dar. Tal vez su verdadero papel en una cartera no sea el de sustituir, sino el de complementar, aportando algo diferente en un mundo financiero que está en plena transformación.